Hola, bienvenidos de nuevo a un programa más de La Lámpara Mágica de Albaeno. De fondo suena Pink Floyd, What He Should Hear, y también el sonido del agua, el sonido de la fuente. Hoy voy a hablaros de las dictaduras actuales promocionadas por el capitalismo, por el feroz capitalismo, por los lobbies y por las grandes empresas, que lo que pretenden es desestabilizar a los países, o a países como ahora en la actualidad Venezuela y otros países, pero los desestabilizan de una manera totalmente totalmente contradictoria, porque realmente lo que se esconde tras esa persecución o tras ese mensaje de democracia es el apoderamiento de los recursos de esos países. En el caso de Venezuela, pues sus grandes recursos de petróleo, gas, agua y oro y coltán. Entonces tenemos aquí en Europa y en Estados Unidos y en Latinoamérica o Suramérica, en Oriente, tenemos la intervención siempre del capitalismo de la mano de Estados Unidos, que es el precursor de todos estos movimientos que disfrazan de democráticos o de que atacan a los dictadores. Maduro puede que sea un dictador, no lo niego, pero creo que el pueblo venezolano, pero no solo el pueblo venezolano, sino todos los pueblos merecen el derecho a votar y merecen el derecho y el respeto a la soberanía como pueblo, como país. Sin intervención y sin injerencias de otros países que lo que pretenden no es otra cosa que apropiarse de esos recursos, de los recursos de esos países. Nos mienten a cada paso, a cada día. Nos han inoculado el discurso de la democracia, de la mentira. Porque la democracia hoy, actualmente, en el mundo en el que vivimos, no existe. Es falsa, es una mentira, es un escaparate, es una máscara que no se desarrolla, que no se pone en práctica ni en Europa, ni en España, ni en Venezuela, ni en Siria, ni en Irak, ni en África, ni en ningún lugar, ni siquiera en Estados Unidos existe la democracia. Existe la dictadura mundial, una dictadura mundial impuesta y promocionada por el capitalismo y el neoliberalismo, que es lo que se esconde, que es el que está detrás de todo esto. No hay derecho, no hay derechos. Los ciudadanos son simples peones, simples peones a los que manipular con falsas noticias y con discursos de miedo y con discursos de democracia y de libertad. Todo eso es una mentira muy grande. Una mentira muy grande que, si analizamos bien todas las acciones y todos los actos, vemos cómo el pueblo al fin y al cabo es el que está padeciendo. Pero no solo en Venezuela, sino también en Cuba, también en Nicaragua, también en Uruguay, también en Paraguay, también en Siria, también en Irak, también en Libia, también en África, en el sur de África, en el norte de África, también en Europa, en España. En España también están ocurriendo este tipo de cosas, este auge del fascismo y de las dictaduras, porque nos mienten y nos utilizan y nos enfrentan unos con otros. Vivimos una etapa y una época muy peligrosa y muy difícil de entender para poder analizar bien, con un sentido de crítica apropiado, y no tragarnos el cuento que nos están vendiendo de ningún aspecto. No es eso lo que se persigue.
No es eso lo que se persigue, no es lo que se persigue, no es la libertad de los individuos, no es la libertad del pueblo, no es la libertad de los seres humanos lo que se persigue. Lo que se persigue es el control total de los recursos energéticos y, por ende, el poder. Porque eso es lo que gestiona y eso es lo que genera y eso es lo que produce y eso es lo que da el poder a las oligarquías, a los de arriba, siempre a los de arriba. Los de abajo estamos destinados, porque ellos lo han decidido, a ser puros esclavos y puros seres manipulables, con la publicidad, con la propaganda, con los discursos, con la posverdad, con todo esto. Son tiempos difíciles, la verdad es que son tiempos difíciles. Nos han desintegrado por completo, nos han aislado por completo. John Donne decía que ningún hombre es una isla, y porque todos estamos de alguna manera conectados, ¿no? John Donne decía eso, ningún hombre es una isla, porque todo lo que le ocurre a otro o a otras es parte de ti. Es así. Utilizan todas las estrategias posibles para manipularnos y para tergiversar la realidad que se ha convertido en algo que parece no existir. Nos han metido de lleno de cabeza en el laberinto de la realidad virtual, de lo virtual, de las relaciones virtuales, de la vida en el plano virtual, pero siempre aislados, con miedo a enfrentarnos, con miedo a estar con otras personas, a debatir, a hablar, a conectar, a sentir. Nos han desconectado de toda esa parte. Escucho este tema de fondo de Pink Floyd, Why Should I Hear? Y la letra pues dice todo lo que realmente nos está ocurriendo. Esto es un tema de los años 70. Estamos en el 2019, siglo XXI, y todavía seguimos creyéndonos el cuento de la democracia, el cuento de la libertad, el cuento al fin y al cabo, el cuento de pan y pimiento, ese que nunca se acaba. Nos vamos creyendo el discurso que nos van inoculando los medios de comunicación los medios de comunicación escritos y los medios de comunicación visuales, incluso las series, incluso las películas. Todas están trazadas y están orquestadas. Todos los guiones están hechos para hacernos creer cosas que son posibles. Nos han hecho creer en una vida totalmente falsa. Esa es la posverdad, esa es la historia de la humanidad del siglo XXI, pero no del siglo XXI, sino de siglos anteriores. El proceso siempre es el mismo, la evolución siempre es la misma. El beneficiario de todo esto, o los beneficiarios de todo esto, siempre son los mismos. La oligarquía, los que manejan todo el poder, los que manejan el poder económico, el poder político, los que manejan el poder judicial, los que manejan las leyes. De ellos es el poder, y nosotros estamos totalmente condenados a servirles. Nos hemos convertido en una sociedad de servidumbre. Simplemente somos acólitos de esa historia. Nos han metido en la cabeza que es posible ser libres, que es posible la democracia, que existen los derechos humanos, cuando todo indica que eso es una gran mentira hecha verdad. Esa es la realidad de este mundo, de esta sociedad, la realidad de este siglo XXI, la posverdad. Nos mienten y nos han dejado aislados en nuestros cubículos, en nuestros habitáculos, y la única forma de conexión que nos están dejando, la única forma de comunicación o de entretenimiento que nos dejan es la forma virtual. Nos relacionamos virtualmente con todo el mundo. Creemos que eso nos da la libertad de expresarnos y la libertad de opinar, la libertad de información.
cuando esa información está totalmente manipulada por los que mueven los hilos de las marionetas en las que nos han convertido. Bienvenidos un día más a la lámpara mágica de Alba Eno. Sí, son tiempos difíciles, pero debemos recapacitar, debemos de hacer algo, de actuar, no sé, entre todos, unirnos para vencer al enemigo. El enemigo se llama democracia, el enemigo se llama capitalismo, el enemigo se llama neoliberalismo, el enemigo se llama empresa, el enemigo se llama economía, el enemigo se llama dinero, el enemigo se llama todas esas cosas que nos hacen no ser seres humanos, simples productos de una sociedad inventada y creada, un programa establecido para que no podamos ni siquiera respirar, que no podamos ni siquiera decir, que no podamos actuar. Nos robaron todo, nos robaron la calle, nos robaron todos los derechos y seguimos creyendo que somos seres libres, que vivimos en democracia, seguimos creyendo eso. Esa es la triste verdad, que nos lo han hecho creer, que nos lo hemos creído, pero no somos nada libres, no tenemos ningún derecho y evidentemente no vivimos en democracia. Salud y libertad, pero libertad de verdad. Hasta pronto.